Si bien es cierto, ya lo han visto, me imagino mucho, no tenemos muchas evidencias sobre el manejo. Lo que normalmente hacemos más es un tema de costumbre o hábitos que venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. Vamos a tratar de consolidar un poco qué es lo que hay de la evidencia y cómo deberíamos hacer el manejo de la mayoría de estos casos en general, ¿sí? Entonces, la diarrea aguda, ¿cómo la definimos? Como las heces con aumento del contenido de agua, o también heces con aumento de contenido de volumen, o también heces con aumento en la frecuencia y que dura menos de 14 días, ¿sí? 14 días o menos. Eso va a ser una diarrea aguda. Bueno, va a haber múltiples causas, ¿sí? Va a haber causas infecciosas, ¿sí? Dentro de las infecciosas, las más frecuentes virales, bacterianas, muy rara vez parásitos y hongos, ¿sí? Pero también puede ser secundaria efectos adversos de determinados fármacos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál es un fármaco que provoca diarrea? La metformina. No en todos los pacientes, pero podría ser. La lactulosa, ¿no? Es el más usado. Pero es que diarrea, no, es un estimulante de la diarrea. Los procesos abdominales agudos, como por ejemplo los cólicos vesiculares, como por ejemplo las pielonefritis, como por ejemplo las apendicitis agudas, me pueden provocar también diarreas, ¿sí? Entonces, un proceso abdominal agudo, en un inicio una pancreatitis me puede provocar diarrea, posteriormente constipación, ¿sí? Ciertas enfermedades gastroenterológicas también me pueden provocar diarrea, y algunas enfermedades endocrinas también me pueden provocar diarrea, como la diabetes mellitus, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, clínicamente se ha optado por dividir a las diarreas en dos síndromes fisiopatológicos, ¿sí? ¿Cuáles son estos dos síndromes? Las diarreas no inflamatorias y las diarreas inflamatorias. Se ha optado por esta clasificación, ¿por qué? Porque también nos ayuda mucho en el tratamiento, ¿sí? ¿A qué se refiere una diarrea no inflamatoria? En la mayoría de casos son virales, son autolimitadas y son casos muy leves. No media invasión del lumen intestinal, ¿sí? En cambio, en la diarrea inflamatoria, generalmente son procesos invasivos. Eso quiere decir que la noxa invade el epitelio intestinal y al invadir el epitelio intestinal aumenta el daño, ¿sí? Por tanto, va a haber casos más severos, va a haber más diarrea, va a haber más sintomatología, el paciente puede tener fiebre, ¿sí? En cambio, en la no inflamatoria generalmente esto no ocurre, ¿sí? Antes que me olviden, chicos, por favor, si van pasando la lista, ¿ya? Entonces, en este cuadro básicamente se resumen las principales características entre no inflamatorio y inflamatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la historia y el examen físico, ¿qué vamos a encontrar en una diarrea no inflamatoria? Vamos a encontrar náuseas, vamos a encontrar vómitos. La temperatura va a estar normal, generalmente estos pacientes no hacen fiebre, ¿ya? Va a haber ruidos abdominales, va a haber aumento en el volumen de las heces, ¿sí? Heces sin sangre y heces muy acuosas, ¿sí? Heces sin sangre y muy acuosas. En cambio, en una diarrea inflamatoria va a haber fiebre, va a haber ya no sonidos intestinales, sino dolor abdominal. Va a haber tenesmo, ¿sí? El volumen de heces no va a ser tan amplio como en la diarrea en la no inflamatoria, ¿ya? Digamos, al contrario de lo que podría pensarse, en la diarrea no inflamatoria hay más volumen de heces que en la diarrea inflamatoria, pero la diarrea inflamatoria se caracteriza por otras cosas, sobre todo por esto: heces con sangre, ¿sí? Heces con sangre. Sí saben todos lo que es tenesmo, ¿no? ¿Ah? Es la sensación de querer defecar, pero no puedes, ¿sí? No confundirlo con el pujo, que es algo un poco diferente, que es en esa sensación dolorosa de pujar y sentir de que no salen las heces, ¿sí? Eso también es muy característico de la diarrea inflamatoria, ¿sí? Los gérmenes más comunes, bueno, están ahí, ya los pueden leer.
Entonces, en la historia clínica, bueno, no nos corresponde hablar de esto, estamos en terapéutica, pero quería darles algunos tips en esta parte, ¿sí? Los vómitos van a ser más subjetivos de enfermedad viral, y también producida por toxinas bacterianas preformadas, ¿sí? Generalmente los vómitos, si viene un paciente con diarreas asociadas a vómitos, generalmente lo más frecuente es o bien virus o bien toxina bacteriana preformada, ¿ya? Toxina bacteriana preformada. Pacientes con enfermedad invasiva bacteriana van a presentar fiebre, tendesmo y heces con sangre. Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de desarrollar infección por Listeria monocitógenes, ¿sí? Esta Listeria monocitógenes es contraída generalmente por consumir alimentos fríos, queso y leche sin hervir, ¿ya? Otras causas de diarrea en la cual yo tengo que hacer una anamnesis adecuada es, por ejemplo, el uso de corticoides por mucho tiempo. El uso de corticoides por largo tiempo me puede llevar a diarreas. La presencia de, mejor dicho, el uso de radioterapia a nivel pélvico, por ejemplo, por un cáncer de útero, pues me puede llevar también a diarreas. La quimioterapia y un déficit congénito de inmunoglobulina A también son causas de diarrea, que tengo que ir viéndolas en historia clínica. En el examen físico se va a dividir en 3 puntos muy característicos, ¿sí? Síntomas propios del aparato digestivo, síntomas generales e inespecíficos y síntomas relacionados a la deshidratación, ¿sí? Del aparato digestivo y generales e inespecíficos no vamos a hablar mucho, vamos a ver los relacionados a la deshidratación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los relacionados a la deshidratación? El sensorio alterado, la sed aumentada, el signo del pliegue, la disminución del flujo urinario, la taquicardia, la taquipnea, la hipotensión, la mucosa oral seca y el hiene capilar prolongado. ¿Quién sabe a partir de cuándo se dice que el flujo urinario está disminuido? Levante la mano. Menor a 0,5, ¿no? Menor a 0,5 mililitros por kilo por hora. ¿Sí? Mililitros por kilo por hora, ya decimos que está disminuido el flujo urinario, es un signo asociado a deshidratación. Entonces, tener en cuenta esos 3 signos principales, digamos, digestivos, generales, fiebre, decaimiento, inapetencia, pueden haber convulsiones, sobre todo en niños pequeños, ¿sí? Ahora, el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, debido a que la mayoría de casos se autolimitan, no es recomendado hacer exámenes de rutina, ¿ya? No va a faltar alguno que, qué sé yo, se ha comido en su fiesta el galenito, probablemente alguno de ustedes al día siguiente ha estado con diarrea, ¿no? Pero que quizá eso les ha durado un día o máximo 2 días. No es recomendado en esos casos hacer exámenes de rutina, ¿no? Sobre todo si es una diarrea no inflamatoria, o sea, es un volumen alto, no asociado a dolor abdominal, puede o no puede haber náuseas, no hacen fiebre y las heces definitivamente están sin sangre, ¿no? Entonces, algo no inflamatorio, generalmente estos casos se autolimitan, ¿sí? ¿En qué casos sí yo tengo que hacer diagnósticos específicos? O sea, tratar de buscar la etiología. ¿En qué casos? Cuando el paciente presente una deshidratación severa. Si el paciente llega a mi consulta bastante deshidratado o está con una enfermedad muy severa, fiebre persistente, heces con sangre, el paciente ya viene con el antecedente de inmunosupresión, por ejemplo, puede ser que sea un paciente VIH, ¿no? O en casos de infección intrahospitalaria, eso quiere decir que un paciente que está hospitalizado y de pronto desarrolla diarreas, en esos casos sí está recomendado hacer exámenes orientados a buscar un diagnóstico, ¿sí? Y dentro de los exámenes más sencillos que tenemos para identificar si es algo inflamatorio o no inflamatorio, tenemos el examen de leucocitos en heces, ¿sí? Sin embargo, el problema con los exámenes de leucocitos en heces es que, a pesar de que es algo que todo el mundo, ustedes seguro alguna vez en su vida les han hecho ese examen, no hay muchos estudios al respecto de su sensibilidad y de su especificidad, porque es algo que damos tan por sentado
que casi no lo estudiamos, ¿sí? Pero no hay tesis que evalúen mucho leucocitos en heces. En el Perú creo que la última fue desarrollada en el 2017. Entonces tenemos valores muy diferentes de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Pero últimamente ha empezado a surgir mucho lo que es la lactoferrina, ¿sí? La lactoferrina se ha estado estudiando como un marcador muy sugestivo de infección bacteriana. De hecho tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 70%, pero que en algunos estudios, en los pocos que hay, se ha mostrado ligeramente superior al examen de leucocitos en heces, ¿sí? Sobre todo por su mayor rapidez. Es como, mientras que en los leucocitos en heces hay que juntar la muestra, hay que mirar en el microscopio, depende de una preparación, este simplemente es un reactivo. Si el reactivo sale positivo o el reactivo sale negativo, entonces es mucho más rápido, ¿sí? El cultivo de heces, el coprocultivo, indiscriminado, o sea, se hizo un estudio, todos los pacientes con diarrea les vamos a hacer coprocultivo, ¿no? ¿Ah? Así sea no inflamatorio. ¿Cuánto arrojó la positividad? Miren, bajísima, de 1.5 a 5.6% de casos, cuando se hizo un estudio en general. Entonces, ¿en qué caso se recomienda sí hacer cultivo? Cuando el paciente tenga sangre en heces, cuando esté deshidratado severamente, cuando tenga signos de enfermedad inflamatoria o síntomas que duren más de 3 a 7 días y adicionalmente a eso la inmunosupresión. En esos casos sí está recomendado hacer un cultivo. Ahora sí, vamos para la parte que nos compete, que es la parte terapéutica, ¿sí? ¿Ya? Ahora sí, presten mucha atención, la anterior es como para que, pues un poco complicado que no identifiquen un caso clínico de diarrea, ¿no? Entonces, ya, partamos desde ahí que esto es lo importante, ¿sí? Primero, la rehidratación. Es el punto más importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, ya ha habido cambios, ya hay que tener mucho cuidado. Hay gente, por ejemplo, que se toma el Gatorade. Supuestamente cuando está diarrea se toma Gatorade para rehidratarse, ¿no? Lo cual no es recomendado. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2002, estamos hablando de hace ya muchos años atrás, le bajó la osmolaridad a las sales de rehidratación oral. Hasta antes del año 2012, la osmolaridad de las sales de rehidratación oral era de 310 miliosmoles, que es casi similar a los rehidratantes para uso deportivo, ¿no? Gatorade, Powerade, esos más o menos manejan esa osmolaridad. Pero en el 2012 se hizo el cambio de la osmolaridad a 250 miliosmoles por litro, ¿sí? O sea, se le bajó la osmolaridad. Y básicamente la osmolaridad en una solución X, ¿de qué depende? ¿De qué componentes dependerá? Del sodio y de la glucosa, ¿no es cierto? Porque si recordamos, la osmolaridad es 2 veces el sodio, glucosa entre 18 y bueno, y la urea, que no es muy importante, ¿no? Entonces, básicamente una solución va a depender su osmolaridad de la cantidad de sal y de la cantidad de azúcar que se utiliza, ¿sí? ¿Qué se evidenció de esa disminución de la osmolaridad? ¿Qué se logró con esa disminución de la osmolaridad? Este estudio publicado en el British Medical Journal del 2001 encontró que hubo una disminución en la frecuencia de la diarrea, ¿sí? O sea, menos cámaras al día usando esta osmolaridad. Disminución de las náuseas, ¿sí? Y disminución de la necesidad de la terapia endovenosa. Este fue el estudio más potente, con mayor evidencia, que hizo que en el año 2002, al año siguiente, la OMS hiciera el cambio a nivel mundial en la osmolaridad de las sales de rehidratación, ¿sí? Esta disminución de la osmolaridad, sin embargo, al contrario de lo que se podría haber pensado, no aumentó la frecuencia de hiponatremia, ¿sí? No aumentó la frecuencia de hiponatremia. ¿Por qué? Porque obviamente, pero ¿por qué viene esto, no? Si le estoy dando menos sodio, pues, y el paciente está perdiendo sodio en la diarrea, pues me podría llevar a hiponatremia si le bajo la cantidad de sodio que le estoy dando, no, y se encontró que no. Sí, en este estudio que se realizó en el 2006, publicado en la JAMA, no aumentó la frecuencia de hiponatremia al bajarle la osmolaridad. Ahora, si están en la punta del cerro,
¿sí? Haciendo su serum y no hay sales de rehidratación oral, ¿cómo pueden prepararla? Aquí está la receta. Media cucharada de sal, 6 cucharadas de azúcar y 1 litro de agua. Así yo preparo una solución de 1 litro a una osmolaridad de 250, que es lo que yo debería tener normalmente, que son lo que contiene en realidad la mayoría de bebidas que utilizamos como sales de rehidratación oral, las de marca, ¿no? Tipo Electrolyte, y otras marcas adicionales, ¿no? Que hay muchas en el mercado. Entonces vamos a ver algo que nos hace recordar la pediatría, ¿no? Los planes, ¿sí? El A, B, C, ¿se acuerdan, no? Dependiendo de las características clínicas del paciente, yo lo categorizo en A, en B o en C, ¿sí? ¿Y cómo son estos planes de tratamiento? Para recordar que es lo que nos compete actualmente, ¿sí? Si son niños menores de 2 años y estoy en el plan A, le daré de 50 a 100 mililitros después de cada evacuación, ¿sí? Si tiene de 2 a 10 años, de 100 a 200 mililitros. Y si es mayor de 10 años o menor de 12 años, todo lo que desee, ¿sí? Y en el adulto, ¿cómo es? Todo lo que desee, libre demanda mientras nos tolere la vía oral, ¿sí? ¿Cómo es el plan B? El plan B ya no es simplemente después de cada cámara, o sea, después de cada diarrea, sino ya lo tengo que rehidratar, ¿sí? Entonces, si es un niño menor de 4 meses, le doy un volumen total entre 200 a 400 mililitros. Si es entre 4 y 11 meses, 400 a 600, de 12 a 2 años, 600 a 800, de 2 a 4 años, 800 1200, y de 5 a 12, de 1200 a 2200 mililitros, ¿sí? De preferencia se prefiere utilizar el valor de peso más que la edad, ¿sí? Fijémonos más en el peso que en la edad para utilizar cuánto volumen yo le voy a dar, ¿sí? Generalmente, como dice aquí, la edad solamente la utilizo cuando no conozca el peso del paciente, ¿ya? Vamos a plan C, ¿sí? El plan C, cuando ya estamos hablando de una deshidratación severa, ¿qué se recomienda? Administrar 30 mililitros por kilo, ¿sí? En 1 hora, en el caso de lactantes, y en pacientes de más de 1 año, en 30 minutos, ¿sí? Entonces, si tenemos un pequeño que pesa, me invento, 7 kilos, le tendré que pasar, multiplico 7 por 30, me sale 210, entonces le tendré que pasar 210 de volumen en 1 hora o 30 minutos, y luego le continúo pasando volumen a una cantidad de 70 mililitros por kilo, y ese volumen total, 70 mililitros por kilo, digamos en un niño de 10 kilos será 700 mililitros, se lo paso en 5 horas si es que es lactante, o en 2 horas y media si es que es mayor de 1 año, ¿sí? Ahora, ¿qué solución endovenosa yo puedo utilizar? ¿Sí? Se recomienda que utilice o solución polielectrolítica o lactato de Ring. Solución polielectrolítica o lactato de Ringer generalmente son el líquido con el cual yo tengo que rehidratar al paciente, ¿sí? Pero chicos, la realidad del Perú es que no en todos los establecimientos hay polielectrolítica, y menos aún lactato de Ringer. Casi ni en los hospitales a veces hay lactato de Ringer. Entonces, ¿cómo yo puedo preparar una solución? Pues lo que puedo hacer es agarro medio litro de cloruro, lo mezclo con medio litro de dextrosa y le agrego una ampolla de calio, de cloruro de potasio al 20%. Toda esa mezcla me va a salir algo parecido a la solución polielectrolítica, y de esa manera lo hidrato a mi paciente. Ahora, ¿cómo es en el adulto? ¿Sí? ¿Cómo es en el adulto? En el adulto ustedes ya lo saben, si es un paciente, ¿podrá haber un paciente con shock hipovolémico secundario a diarrea adulto? ¿Creen ustedes? En los años 90, en la epidemia del cólera del Perú, la gente se moría por shock hipovolémico secundario a diarrea, ¿ya? Era, o sea, terrible, ¿ya?
el shock que presenta el paciente. Y actualmente, ya sin epidemia de cólera, también, sobre todo en qué pacientes, en ancianos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con los viejitos, porque un par de diarreas al abuelito se hipotensa. ¿Ya? Hay que vigilar siempre la presión arterial de un abuelito que viene con diarreas. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan de la clase del semestre pasado, ¿cuál era el tratamiento para el shock hipovolémico? Ojo, no shock hipovolémico hemorrágico, porque el shock hipovolémico hemorrágico sí hay que calcular en base al volumen, se le da líquidos o se le da sangre, ¿no? Pero en este caso, un shock hipovolémico por diarreas, generalmente, ¿cuánto le damos? 30 mililitros por kilo. Generalmente 30 mililitros por kilo lo administramos en una hora, ¿sí? 30 mililitros por kilo lo administramos en una hora y luego le voy dando volumen dependiendo de la necesidad del paciente, ¿sí? El mejor indicador para evaluar la hidratación de un paciente son el monitoreo dinámico, ¿sí? Dentro del monitoreo dinámico, el más disponible, el más disponible que tenemos es el flujo urinario. ¿Sí? El flujo urinario es un buen indicador. Si el abuelito se pone a orinar, bien, ya está hidratado. Si no está orinando, le tengo que seguir dando volumen. ¿Sí? Y tener también mucho cuidado con ¿En qué pacientes tengo que tener mucho cuidado en no administrar volumen? ¿En qué pacientes debo tener mucho cuidado porque rápidamente se van a congestionar, van a hacer edema agudo de pulmón? Pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pacientes con cirrosis hepática, pacientes con enfermedad renal crónica en estadio clínico 5, ¿ya? Ancianos, ¿sí? Ancianos, ¿ya? En ese tipo de pacientes generalmente hay que tener mucho cuidado con la hidratación porque a veces se nos puede ir hacia el otro lado, ¿no? A la sobrehidratación, que también es peligroso, ¿sí? Y ahora, bueno, esos son varios estudios en los cuales se ha visto las sales de rehidratación. En algunos lugares dicen que es mejor prepararlo en base a arroz, otros agregarle almidones. Lo único que puedo decirles que es cierto es que, por ejemplo, el uso de sales rehidratantes y probióticos podría ser beneficioso, ¿sí? Hay ya diseñados, sobre todo para niños, sales de rehidratación oral que vienen asociados ¿a qué? A probióticos. Se ha visto la evidencia, un grado de evidencia 2A, de que podrían ser beneficiosos. Sin embargo, es muy limitada la cantidad de estudios, ¿sí? La otra, digamos, hábito que tenemos de los pacientes con diarrea es respecto a la alimentación. Hay médicos actualmente que a algunos pacientes todavía les siguen recomendando, señor, no coma nada sólido el primer día. ¿Ya? De repente, ustedes creo que este semestre están haciendo en periferia, ¿no? Por ahí quizás alguno de ustedes haya escuchado algo así. Todo lo contrario, hay que recomendar la alimentación temprana. ¿Ya? Este estudio que salió todavía en el año 97, súper antiguo, encontró que dar alimentación tempranamente disminuye la permeabilidad intestinal. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Y esto es algo muy importante. Cuando el intestino deja de recibir alimento, tan rápido como pasadas 12 horas, y empieza a degenerarse las vellosidades intestinales. Entonces el espacio de vellosidades intestinales entre la sangre y el lumen intestinal, donde están las bacterias y todo, se va cortando. Por tanto, la translocación bacteriana es más fácil. Mientras más tiempo pase un paciente en ayuno, peores los resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás algo que era no invasivo, y yo lo tengo a dieta un día, ¿qué se va a volver? Invasivo, porque se va a disminuir el grosor de las vellosidades intestinales, va a aumentar la permeabilidad y las bacterias van a pasar del lumen intestinal hacia la sangre, ¿sí? Y me van a infectar. Entonces, mejora los resultados nutricionales. Otra cosa que hacíamos por costumbre es la clásica recomendación de evite los productos lácteos, ¿no? No tome leche, queso y yogur, ¿ya? No tiene evidencia suficiente.
no se ha visto de que el paciente que tome leche se aumente la frecuencia de las diarreas, ¿sí? La recomendación de algún tipo de dieta especial, ¿no? Por ejemplo, en Europa les dicen mucho, no, en Asia la dieta bread, que utilicen panes, cosas con residuos, verduras verdes, no tiene evidencia, ¿sí? O alguna dieta en especial. Y evitar consumir alimentos sólidos las primeras 24 horas debería evitarse. Esta es recomendación sobre todo en niños, ¿sí? El niño con diarrea tiene que comer como siempre, ¿ya? No tiene que por qué darle solamente molidito o darle solamente papillas. No, la alimentación continúa como siempre, ¿sí? ¿Qué más? El uso de antidiarreicos. Vamos a ver qué hay respecto al uso de antidiarreicos. Dentro de los antidiarreicos tenemos la loperamida. La loperamida asociada a antibióticos en diarrea del viajero se ha visto que disminuye la duración de la enfermedad tanto como a un día, ¿sí? La asociación de loperamida y simeticona, que es un fármaco de marca que asocia ambos, demostró mejoría en la diarrea aguda inespecífica, en la cual yo no sé la etiología, y el malestar asociado a los gases. El paciente presenta borborismos, a veces son muy fastidiosos, el paciente se siente hinchado. La simeticona nos ayuda con eso, ¿sí? ¿Qué encontró este estudio? Que dar loperamida sola, dar simeticona sola, o dar la asociación loperamida-simeticona, la asociación loperamida-simeticona tuvo mejores efectos beneficiosos sobre la diarrea y sobre el malestar asociado a gases, ¿sí? Eso es lo que encontró el estudio. La loperamida, sin embargo, puede provocar prolongación de la enfermedad en pacientes con enfermedad inflamatoria. Entonces, si yo tengo evidencias de que la enfermedad es inflamatoria, o sea, hay heces en sangre, el paciente está haciendo fiebre, hay dolor abdominal, el cuadro es muy severo, ¿le daré loperamida? No, está contraindicado, ¿sí? Porque se ha visto que el dar loperamida aumenta el tiempo de enfermedad. El paciente que una enfermedad que le iba a durar 5 días va a aumentar más. Para estos casos, ¿qué de antidiarreico está recomendado? El subsalicilato de bismuto, ¿sí? O el de marca bismuto. El subsalicilato de bismuto sí es seguro de utilizar en pacientes con enfermedad inflamatoria. Entonces, de modo que si ustedes tuvieran que recomendar un antidiarreico en un paciente en el cual ustedes no tienen la certeza si es un cuadro inflamatorio o no inflamatorio, están en duda, pues se recomienda bismutol por encima de loperamida, ¿ya? Este es un medicamento que no es muy conocido porque no se usa en Estados Unidos, pero sí bastante en Europa, es el racecadotrilo, ¿sí? El racecadotrilo, en un estudio en el año 2000, encontró que es más eficaz y mejor tolerado que la loperamida, ¿ya? Solo que como no se usa mucho en Estados Unidos, más en Europa, no nos los enseñan mucho, ¿sí? Este es el estudio que les comenté. Para la diarrea del viajero, el uso de loperamida más antibióticos, miren la diferencia, ¿sí? Sin loperamida, ¿cuántos se curaron? 750 de 1000. Con loperamida, ¿cuántos se curaron? 866 de 1000, ¿no? Entonces sí encontramos una diferencia estadísticamente significativa, un odds ratio de 2.15, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo utilizo la loperamida? ¿Sí? La loperamida es un medicamento del cual hay que tener mucho cuidado, chicos, porque no requiere receta médica. Entonces cualquiera puede ir a la farmacia y le pueden dar loperamida. Hay que tener mucho cuidado porque hay varios reportes de problemas cardíacos asociados a loperamida, dentro de ellos incluyendo infarto, ¿ya? Y falla cardíaca aguda y presencia de arritmias. Entonces se recomienda mucha precaución en un paciente que tenga antecedente de enfermedad cardíaca, ¿ya? Hay que sugerirle otra alternativa. Pacientes que tienen arritmias también, que hayan sufrido síncopes anteriormente, no es recomendado utilizar loperamida, hay que darle otra alternativa. ¿Cómo se da? Generalmente las tabletas van a encontrarlas de 1 miligramo y de 2 miligramos. La más usada, la más común en nuestro medio es la de 2 miligramos. ¿Cómo se da? Adultos, ojo, 4 miligramos, o sea, te tienes que tomar 2 tabletitas.
Y luego sigues tomando después de cada diarrea. ¿Qué quiere decir? Si te tomaste 2 y te trancaste, ya no tomes más. No tomes más loperamida. Y eso hay que decirle bien claro al paciente. ¿Sí? 2 tabletas y si ya no tiene diarreas, no tome más. Y si viene, a pesar de esas 2 que tú le das, a las 2 horas viene con otra diarrea, le doy otra más. Entonces decirle al paciente y luego se va tomando una después de cada diarrea. Si le da diarrea, se toma otra. ¿Hasta cuánto? Máximo 16 miligramos al día. Eso quiere decir máximo 8 tabletas. No más de 8 tabletas al día. ¿Sí? Hay que tener esa precaución. En niños pequeños de 2 a 5 años, ¿cómo inicio? 1 miligramo. Luego le sigo 1 miligramo luego de cada diarrea. De 6 a 8, 2 miligramos, luego 1 miligramo después de cada diarrea. Máximo 4 miligramos. ¿Sí? De 9 a 12, 2 miligramos, luego 1 miligramo luego de cada diarrea. Igual, ¿no? Pero la diferencia es que acá le pueden dar hasta 6 miligramos. Y en niños mayores de 12 años y adolescentes, lo mismo que en el adulto, con la diferencia que el tope de dosis es 4 tabletas y ya no 8. Entonces, un adolescente solamente podrá utilizar máximo hasta 4 tabletas. ¿Ya? Entonces, recuerden loperamida. Vamos a ver subsalicilato de bismuto, ¿sí? Chicos, el subsalicilato de bismuto o el bismutol vienen infinidad de presentaciones, ¿ya? Por ejemplo, les he traído el genérico. El genérico trae 87.33 miligramos por 5 mililitros. 87.5 miligramos, 87.33, miligramos por 5 mililitros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la dosis recomendada? Independientemente si uso en tabletas, porque las tabletas generalmente vienen de las tabletas vienen de 262, si no me equivoco, sí, 262, ¿ya? Independientemente de la cantidad, ¿cuánto se recomienda dar? 524 miligramos. 524 miligramos. ¿Que eso a cuánto más o menos equivale de por ejemplo, de esta presentación? Más o menos equivale a 30 mililitros. A 30 mililitros. 30 mililitros de esto equivale a estos 524. ¿Cómo se da el bismutol? ¿Sí? Y ese es un error frecuente que tenemos la mayoría de médicos. El bismutol para casos de diarrea aguda, tú lo tienes que dar cada 30-60 minutos. O sea, 30 mililitros, que vendrían a ser 2 cucharas soperas, 30 mililitros cada 30 o 60 minutos hasta que corte la diarrea. Es así como debería darse. Cada 30-60 minutos hasta máximo 2 días. ¿Y cuánto es la cantidad máxima? Máximo 4.200 miligramos en 24 horas. Lo que equivale a ¿cuánto? Máximo 240 mililitros. Lo que equivale a ¿cuánto? 48 cucharaditas. Las chiquitas, las de 5 mililitros. Entonces, ¿ven? 240 mililitros como máximo. ¿Cuánto tiene esto? 240 mililitros. Entonces, ¿qué se le dirá al paciente? Que no puede tomar más de un frasco. Tomes esto hasta que le pase la diarrea, pero no se pase de un frasco al día. Y no se pase de 2 días. ¿Sí? Entonces hay que indicarles. Eso es lo que debería hacerse. Pero en realidad, ¿saben cómo hacemos la mayoría de médicos? Así. 524, 30 mililitros, 4 veces al día, 30 minutos antes de las comidas y antes de dormir. ¿Y saben por qué hacemos esto? Cuando ustedes hacen, en la primera clase, si no me equivoco, del semestre pasado, vieron el tema de prescripción. Fue el primer tema de práctica, ¿no? Prescripción antibiótica. Y en prescripción antibiótica influye mucho lo que cree el paciente. ¿Te imaginas un paciente que tú le digas que se tiene que tomar un frasco entero de un jarabe en un día? Probablemente. Pues te va a mirar un poco contrariado, ¿no? Y más aún sumado a que toda su vida le habían dado como así.
Pero la realidad de las cosas es que esta dosificación está indicado para esto, profilaxis de diarrea del viajero. O sea, el paciente gringo que viene a Arequipa y se toma para que no le dé diarrea. O sea, no es que te tomes porque tienes diarrea, es que te tomas para evitar que te dé diarrea. ¿Ya? Esa es la dosis y eso es lo que utilizamos y es lo que ustedes van a ver comúnmente, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es hacer esto. Sin embargo, la mayor parte de veces funciona, ¿sí? Se recomienda dar 30 minutos antes de las comidas, antes del desayuno, almuerzo y cena y antes de dormir, 4 veces al día. ¿Ya? Esta es la dosis del bismutol en pequeños, ¿sí? Para que lo lean, de cuánto es la dosis en niños de bismutol. Y el que les dije que sí hay en el Perú, el racecadotrilo, ¿no? Que también se utiliza para la diarrea. ¿Cómo se da en adultos? 100 miligramos cada 8 horas hasta por 7 días. Y en niños se da 1.5 miligramos por kilo por toma cada 8 horas. ¿Sí? Ese es el estudio que se encontró. Miren la diferencia, ¿sí? Niños con diarrea, sin racecadotrilo, ¿cuántos mejoraron? 243 de 1000. Con racecadotrilo, ¿cuántos mejoraron? 505 de 1000. Casi el doble. ¿Ya? Entonces sí había evidencia. Vamos a ir con terapia antibiótica, ¿sí? El uso inadecuado de antibióticos puede conducir ¿a qué? A resistencia antibiótica, erradicación de la flora normal, prolongación de la enfermedad, incluyendo colitis pseudomembranosa, ¿no? Y inducción de toxina Shiga. La E. coli produce toxina Shiga, ¿ya? Entonces, se ha visto que los antibióticos para la diarrea del viajero disminuyen la severidad y reducen el tiempo de la enfermedad en 2 a 3 días. ¿Cuál es el fármaco para el tratamiento de la diarrea del viajero? Loperamida. El antibiótico para las diarreas del viajero, ¿cuál es? Las quinolonas, chicos, las quinolonas son el fármaco de elección para diarreas del viajero, ¿sí? Si la presentación clínica te puede sugerir que sea una E. coli productora de toxina Shiga, doctor, ¿en qué caso sospecho una E. coli que produce Shiga? Ese es con sangre, el paciente tiene antecedente de haber comido brotes de semilla o carne molida, no debe usarse antibiótico, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumentamos el riesgo de síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Si le das antibiótico a un paciente con E. coli, toxina Shiga, síndrome urémico hemolítico. Debe considerarse antibióticos para los pacientes mayores de 65, inmunocomprometidos, severamente enfermos o sépticos. ¿Ya? Van a ver este cuadro, es un poquito pesado, lo van a leer en su casa, son las dosis de los antibióticos recomendados dependiendo del germen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos, aquí van a tener, por ejemplo, si es Campylobacter jejuni, el fármaco de elección es utilizar acitromicina 500 miligramos una vez al día por 3 a 5 días y la alternativa sería eritro y cipro, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, una E. coli, ¿sí?, enterotoxigénica, se recomienda ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, ¿por cuántos días? 3 días. Como alternativa, trimetoprim, sulfamethoxazol y acitromicina, ¿sí? Si tenemos E. coli productora de toxina Shiga, ¿cuál es el antibiótico de elección? Ninguno, no se da antibiótico terapia, ¿sí? Para si regresara la epidemia del cólera, ¿sí? Que no creo que pase, pero por si acaso doxiciclina 300 miligramos, 3 tabletitas en dosis única, ¿sí? En caso de protozoo, si tenemos Cryptosporidium, Ciclospor, Entamoeba, el que tenemos mucho más frecuente en nuestro medio es Entamoeba y Giardia. ¿Cuál es el tratamiento? En caso de Entamoeba, metronidazol, pero ojo, 750, dosis altas, 3 veces al día, de 5 a 10 días, ¿sí? En el caso de Giardia, utilizamos unas dosis más bajitas, podemos dar de 250 a 750, también 3 veces al día, de 7 a 10 días, ¿sí? Y también el de elección es el tinidazol, ¿sí? Para ambos casos.
El uso de probióticos, ¿sí? Se piensa que actúan estimulando el sistema inmune y compitiendo por un sitio de unión en las células del epitelio intestinal. Su uso en niños está asociado a una reducción de la severidad y duración de la enfermedad, aunque muchas especies son consideradas probióticos. Cada día sacan un nuevo probiótico. Cada 6 meses vienen los visitadores médicos a presentarnos un nuevo probiótico diciendo que esto es lo bueno. Lo real es que en realidad la mayoría de estudios de probióticos están hechos en niños. No hay evidencia suficiente para prescribir ningún probiótico en adulto, ya porque los estudios en adultos son muy limitados. Han extrapolado información a niños y, pues miren en estos cuadros, este es un estudio muy bonito en el cual evaluaron, vamos a irnos al final a la conclusión. ¿Qué dijeron? ¿Cuál es el probiótico más efectivo para tratar la diarrea aguda en niños? ¿Sí? Hicieron una revisión de todos los estudios. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Que Saccharomyces boulardii es el mejor probiótico para disminuir en niños. ¿Sí? Y otro también, el Bifidobacterium lactis, ¿no? Entonces, a los que quieran ser pediatras, pues a tener mucho ojo en la información que surge, ¿sí? Son útiles sobre todo en niños. Otra cosa, el zinc. Ya la guía del MINSA, y eso es importante que sí lo sepan, la guía del MINSA recomienda utilizar zinc en niños con diarreas, ¿sí? 20 miligramos de zinc por 10 días en niños mayores de 2 meses. Se ha visto que juega un papel crucial en el tratamiento y prevención de diarreas agudas, sobre todo en países pobres como el Perú. Disminuye el riesgo de deshidratación, disminuye la duración y severidad en un 20 a 40%, ¿sí? Este estudio fue publicado en el 2000, no se hizo en Perú. Sin embargo, el MINSA, ¿qué sugiere? ¿Sí? El MINSA no sugiere, ¿el MINSA qué sugiere? Mire, 20 miligramos de zinc elemental, ya sea en jarabes o en tabletas. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? 10 días. Ya, esto es adaptado de guías MINS. Entonces, todo paciente con diarreas, niño, deberíamos darle zinc. No está recomendado, o mejor dicho, no hay evidencias suficientes para recomendar el uso de zinc en adultos. Sin embargo, ya hay soluciones de rehidratación oral que están asociando zinc para uso en adultos. Sin embargo, no hay evidencias suficientes de que sea el tratamiento más adecuado. Y finalmente la prevención. Estos 4, sobre todo estos 2 primeros, mejor dicho, estos 2 han demostrado mejorar mucho. La higiene adecuada, lavado de manos, el acceder a agua limpia y la vacunación, sobre todo contra el rotavirus, fiebre tifoidea y cólera que actualmente están disponibles. A pesar de que el Perú tuvo una tasa de mortalidad altísima después de India, en cuanto a cólera no tenemos disponible la vacuna, ¿ya? En el Perú todavía, porque bueno, consideramos que ya es una enfermedad que se ha erradicado. Sin embargo, sí tenemos para rotavirus y sí tenemos para fiebre tifoidea, ¿ya? Bueno chicos, eso es todo. La lista, ¿quién la tiene, por favor?